Vemos que hace unos días en Colombia una niña de 14 años, tres niños más sufrieron un accidente aéreo y se salvaron. No se mataron en el accidente, se mataron todo menos una niña de 13, uno de 9, uno de 4 y uno de 11 meses de nacido. Y la que estaba al cargo de esos niños era una niña de 13 añitos. Pero esa niña tuvo la precaución de que le prestó mucha atención a la abuela. Y la abuela le había dicho, cuando estés en la selva tú puedes comer de esto, de esto y de esto, de aquello no se le ocurra comer, el agua que vas a tomar es, o sea, como que preparándola. Y eso es lo que hace el Señor a nosotros. Esa niña milagrosamente pues, pudieron sobrevivir 40 días en unas circunstancias que una persona adulta con mucho más conocimiento y mejor equipados no lo lograrían. ¿Por qué lo digo eso? Porque hay gente que están cruzando por el tapón del Darién, que es muy parecido a donde cayó la niña, y muchos han muerto, sobre todo los que llegaron de Venezuela, muchos han muerto cruzando el famoso tapón del Darién. Yo conozco el tapón del Darién porque estuve predicando en la frontera con Panamá y déjeme decirle que es bien complicado esa área del territorio colombiano. Sin embargo, esta niña, porque siguió instrucciones, no solamente se salvó a ella, sino que salvó a sus hermanitos. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que siempre que sigamos las instrucciones de aquel que sabe cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida eterna, yo les aseguro que vamos a salvar nuestra alma. Van a llegar muchas opciones, van a llegar tal vez el camino corto, tal vez va a llegar el atajo, tal vez va a llegar a la opción. Pero si tú te ciñes a seguir las instrucciones tal como te las dijeron, no como tú piensas, no como tú crees, no como tú te las imaginas, porque te estás jugando la vida. Esta niña lo tuvo claro. Ella no tenía, no, ella sabía que no podía cometer el más mínimo error, porque estaba dependiendo la vida de ella, la salud de ella, porque habían tres niños más. Y gloria a Dios, 40 días después los encontraron con vida. Obviamente estaban muy picados por los zancudos porque no estaban preparados. Y los zancudos en esa área no pican si lo muerden. Sí, lo digo por experiencia. Eh, Bajaron de peso porque era una dieta muy estricta, porque en la selva hay mucha comida, pero no todo se puede comer. Hay mucha planta venenosa, mucha planta alucinógena, mucha planta que le sienta mal al cuerpo humano, mucho fruto que no es muy bonito y muy llamativo, pero que no se puede comer porque lo va a dañar a uno. Sin embargo, esta niña logró el objetivo y salvó su vida. Amén. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que en esta mañana me acompañan a la palabra, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a estar leyendo dos porciones de la palabra, del 1 al 16, y luego vamos a leer el mismo capítulo 11 del 38 al 44. Les vamos a estar hablando, ministrando en esta mañana acerca del milagro de la muerte y resurrección de Lázaro. Y he titulado esta palabra, Lázaro, ven afuera. Amén. Entonces el que lo vaya encontrando, por favor, se va colocando sobre sus pies. Le doy una bienvenida a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Dios los bendiga, a Blanca allá en el Canadá, a las familias que nos están siguiendo desde Venezuela. Saludos al pastor Alberto en Buenos Aires, Argentina, y bueno, a los demás. Evangelio de Juan, capítulo 11, capítulo 1 en adelante. Leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Ajá. Y dice así la palabra. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este.
que ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora saltamos al 38-44 del mismo capítulo. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La gran mayoría del planeta estaba enfermo y murieron mucha gente porque estaban enfermos en lo natural. Pero déjeme decirle que espiritualmente se están muriendo cada día más personas y se están yendo más personas al infierno que los que mató el COVID en esos 2 años. ¿Por qué? Porque el mundo entero está enfermo perdón, pero el mundo entero está dormido y no se da cuenta. Entonces, el punto más cercano a la muerte de todos, de cualquier persona, es el estar dormido, porque no es apercibido de lo que está pasando, no es consciente de la necesidad de Cristo. Una persona dormida no tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de tomar líquido. A veces uno se acuesta y, dependiendo del grado de cansancio, puede dormir perfectamente 8 horas sin tomar un poquito de agua, ¿no? Hay gente que no, la sed lo despierta, y hay gente que con hambre se despierta y come y sigue durmiendo. Eh, yo le decía a alguien aquí, creo que fue Irais, yo no puedo dormir después de las 6 de la mañana con hambre. No puedo, no puedo. Yo me tengo que levantar, como algo y puedo seguir durmiendo. Y yo admiro los que pasan de largo toda la noche y duermen hasta las 2 de la tarde. Y ¡wow! Yo no puedo, yo tengo que levantarme, comer algo y seguir. A mí el hambre me saca de la cama. Pero hay gente que no, gloria a Dios. Entonces hay gente que cuando está dormida ni hambre le da. Entonces aquí nos está diciendo a nosotros el Señor que lo más cercano a la muerte del ser humano es cuando estamos dormidos, porque perdemos la noción del tiempo. No sé si se han enterado de personas que han sido asesinadas en su propia cama en un momento en que estaban dormidas. Las mató su esposa, entró un ladrón y los apuñaló, les dio un tiro y no supieron ni de qué murió, ¿cierto? Mientras que el enfermo rara vez duerme reposadamente o tranquilamente, ¿cierto? Porque por su condición de enfermedad pues está como sus sentidos alertas. Y yo me acuerdo que cuando estuve enfermo del COVID era una tortura dormir porque llegaba un señor todos los días a las 2:30 de la mañana. Yo le puse el vampiro porque llegaba a sacarme sangre todos los días. Llegaba con 5 frasquitos y me chuzaba y ya no había dónde sacarme sangre. Y yo dije, uy, llegó el vampiro, sáqueme sangre todos los días. Y aparte eso me agujereaba el estómago, unas inyecciones, no sé para qué, ni nunca supe. Pero entonces yo ya le tenía miedo, uy, 2:30, 3 de la mañana y llegaba, eso era puntualito. Entonces una persona enferma está muy, muy sensible a lo que le está sucediendo. ¿Ok? Y vemos que aquí el Señor le estaba narrando a sus discípulos de que Lázaro había muerto. Cuando empezamos a analizar la vida de Lázaro, vemos que Lázaro no era discípulo del Señor, pero tampoco era apóstol, ¿cierto? Pero tampoco era seguidor, porque la palabra me dice que habían grandes multitudes que seguían a Jesús por todas partes. Entonces a Jesús lo seguían los discípulos, que eran los apóstoles, o las personas que estaban discipulando, estaban los apóstoles y habían los seguidores. Pero entre esos tres grupos no estaba Lázaro, pero estaba en la posición más privilegiada. Lázaro era amigo de Jesús, que es un nivel de mayor intimidad. Me explico. En el pueblo donde habitaba Lázaro, que era un pueblo que se llamaba Betania, el Señor se quedó en varias ocasiones. Fue uno de los pueblos donde más pernotó o reposó el Señor
en sus viajes o en su peregrinar por Israel. Y siempre cuando llegaba a Betania, aunque habían muchas casas, él siempre llegaba a la casa de Marta, de María y de Lázaro porque eran enfermos. Mi pregunta es, ¿por qué no se quedaba en otras casas? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque aunque había muchas casas y tal vez eran más lujosas, tal vez tenían mayor comodidad, tenían mejor comida, por decirlo así, pero Jesús llegaba a la casa de María, de Marta y de Lázaro, porque era una casa que había sido dedicada para el Señor. Era una casa donde se preocupaban por tenerle un ambiente y un lugar agradable al Señor. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es el lugar donde tú habitas? ¿Tú estás segura que Dios sí llega a tu casa cuando tú lo llamas? ¿Qué tienes en tu habitación? Porque hay casas donde uno llega y encuentra ve ya a la chica en vestido de baño, o encuentra ya el equipo de fútbol, encuentra pósters de toda clase, de futbolistas, de cantantes de rock, o tú tienes una oración. ¿Qué tenemos en la casa para que Jesús quiera llegar a pernotar en tu casa? En tu casa es una casa de oración, tu casa es una casa donde solamente se escucha alabanza de oración, o es una casa o un lugar donde solamente se escucha la música del mundo. Porque si Jesús llegaba a la casa de Marta, de María y de Lázaro, era porque era un lugar especial para él. Era un lugar donde él se sentía confortable, era un lugar donde él se sentía agradable y le gustaba pasar tiempo. Tal vez no tenían la mejor comida, pero sí tenían el mejor ambiente para Jesús. Tal vez no tenían la mejor comodidad, tal vez las paredes estaban sin pañetar, sin pintar, tal vez el piso estaba sin baldosas, pero era un lugar donde se respiraba y se caminaba en santidad. Porque hay casas que tienen muchos lujos, pero se viven en peleas, se viven en contiendas, se escuchan malas palabras, se ingiere licor, se fuman drogas, bueno, tantas cosas de las que pasan en el mundo. Pero queremos que Jesús vaya a nuestra casa. Queremos que Jesús habite con nosotros, pero si no le hacemos un lugar, un ambiente agradable, seguramente Jesús pasará y no pernotará con nosotros. De todos los lugares que había en Betania, de todas las casas, de todos los hogares que había en Betania, Jesús solamente pernotaba en la casa de María y de Lázaro. Es más, la hermana de Lázaro fue la que le ungió los pies al Señor y le ungió la cabeza con un perfume de alabastro, que en esa época costaba 300 denarios. Le estoy diciendo, 300 denarios era el salario de 300 empleados. Era un perfume caro. Un denario era el salario de un día de trabajo de una persona. Sin embargo, esta mujer se dio las mañas de ahorrar o de conseguir 300 denarios, el sueldo de 300 personas, para comprarle un perfume al Señor y echárselo en la cabeza y ungirlo desde la cabeza hasta los pies y enjuagarlo, limpiarlo con sus lágrimas y secarle los pies con sus cabellos. O sea, era una mujer que amaba al Señor. Era una mujer que María y Marta eran mujeres que anhelaban las cosas de Dios. Nosotros anhelamos las cosas de Dios. Anhelamos la presencia de Dios. Somos capaces de apagar el radio o el televisor por leer la palabra, por querer conocer más a Jesús. O si nos queda tiempo después del programa, después del partido, miramos a ver si me acuerdo. Que la palabra nos dice que María y Lázaro eran amigos de Jesús. Y cuando nosotros logramos ser amigos de Jesús, fíjense lo que Jesús dice. Vamos, ella le dice, Jesús, el amigo tuyo, he aquí el que amas está enfermo. Hay mucha gente que dice, yo amo a Jesús, pero Jesús seguirá lo mismo de nosotros. No, yo amo a Jesús y el Señor sabe, sí, pero el Señor puede decir como estaba diciendo aquí. Vamos a donde nuestro amigo Lázaro que ha muerto. Todos decimos que amamos a Jesús. Todos decimos que yo soy cristiano, de que yo le sirvo a Jesús. Pero vemos de que no todos son conocidos del Señor. Entonces nosotros tenemos que empezar a sopesar. ¿En qué condición me encuentro yo? ¿O estoy dormido espiritualmente o estoy enfermo espiritualmente? Porque también se da la condición de estar enfermo espiritualmente. ¿Cómo nos enfermamos espiritualmente? Cuando no caminamos conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos su voluntad. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero no quiere seguir la voluntad de Dios. Sabe que hay que hacer unos pasos.
Por ejemplo, el bautizo es una ordenanza del Señor. Eso no me lo inventé yo, eso no me lo- está en la palabra, dice que todo aquel que no confiese sus pecados y se bautice, sus pecados no serán perdonados. Y sin perdón de pecados no hay salvación, eso dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos salir de esa enfermedad, salir de ese estado de pecado, salir de ese estado de somnolencia y alinearnos a la voluntad de Dios. Que el bautizo es algo que usted y yo necesitamos. Eso es un paso primordial para podernos acercar a Dios, para poderlo invitar a la casa, para poder tener intimidad con Dios. Necesitamos hacer la voluntad del Padre. Es sencillo. Si yo no me bautizo, si yo no me congrego, puedo decir que soy muy cristiano, que soy mejor dicho, pero es que los hechos son los que nos demuestran. Y aquí lo estamos viendo. El Señor le gustaba, le anhelaba, deseaba cada vez que pasaba por Betania llegar a la casa de Marta, María y de Lázaro, sus amigos. ¿Será que cuando el Señor pasa por el área de Atlanta, le gusta llegar a nuestra casa? Tenemos que hacer que nuestro hogar sea un lugar de refugio, un lugar de confort, un lugar agradable para el Señor. Porque si llega el Señor, déjame decirle que detrás del Señor vienen las bendiciones. Y lo podemos ver claramente. Este hombre llegó a enfermarse de tal manera que murió. Pero después vino el Señor y lo levantó. ¿Qué más me llama la atención de esta situación que vivió Lázaro? Que el Señor, aunque sabía que él iba a morir, él se esperó. Él perfectamente había podido lanzar la palabra de donde estaba para que Lázaro fuera sano. Él no tenía que ir personalmente. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque hay un hombre que su centurión, su siervo se le había enfermado y el Señor le dijo, ¿por cuánto has creído? Ve porque ya fue hecho. Y dice la palabra que cuando él llegó al otro día a casa, efectivamente su siervo ya estaba alentado. ¿Qué me dice eso? Que el Señor había podido decir perfectamente, Lázaro se sano. Y había sido sano, ¿cierto? Pero él esperó que muriera. Y no esperó un día, ni esperó dos, esperó 4 días. ¿Y por qué eso? Porque él quería que sus discípulos y las personas que lo seguían y la misma Marta, María, se dieran cuenta y entendieran que Jesús era el Hijo de Dios. Y que él tenía que estar seguro y convencido de que la gente estaba segura y convencida de que realmente Lázaro se había muerto. Porque si él hubiera llegado al otro día, no, no, tal vez le dio fue un desmayo. O tal vez por causa del hambre o de la enfermedad aparentó estar muerto. Pero ya después de 4 días, cualquiera empieza a oler a feo. Es más, la misma Marta dice, Señor, ya es 4 días, hiede. Y acuérdate que cuando leemos la palabra dice que él había sido colocado en una cueva. O sea, no había sido sepultado bajo tierra. Es más, cuando tú pasas por un cementerio, por lo menos en nuestros países, no sé, por lo menos hablo de Colombia, en nuestros países huele feo el cementerio. Pero aquí no. Debe ser que tienen otras condiciones de salubridad mejores o más avanzadas que las de nuestro país. Porque en Colombia nosotros solemos. No sé. Entonces, ¿a qué voy? Aunque Lázaro estaba en una cueva y la cueva no estaba sellada herméticamente. Por eso es que Marta dice, Señor, de 4 días y ya llegué. O sea, realmente tanto Jesús como María, como Marta y como sus discípulos y todos los que seguían a Jesús estaban seguros y convencidos de que realmente Lázaro estaba muerto. ¿Para qué? Para demostrarle a la humanidad de que realmente Jesús es el camino, la salvación y la vida eterna. Que es solamente a través de Él. Podemos pensar muchas cosas, podemos creer muchas cosas, nos podemos imaginar muchas cosas, pero las cosas se tienen que hacer a la manera que Jesús las dice. No hay otra opción, no hay otro camino. No inventemos atajos, hermano, porque estamos jugando con nuestra vida, estamos jugando con nuestra salvación. Esta niña que les comenté que pasó en Colombia, si ella se hubiera puesto a inventar, si ella se hubiera puesto porque ¿sabe qué nos pasa a nosotros muchas veces? Estamos ofrendando lo urgente en el altar de lo permanente. Ay, es que a mí me gustó esto y como, o sea, yo lo hago, paso por encima, rompo la regla, parto la ley, pero yo consigo lo que quiera. Y ahí es donde nosotros perdemos. Porque hay un proceso, hay un procedimiento, hay un camino para hacer las cosas que Dios quiere que haga. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor le dice a Lázaro que llega, fíjate que le dice, Lázaro, sal fuera. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy en día a la iglesia a nosotros. Hoy ya, ahorita en este momento voy a empezar a predicar esto. Todo esto era un preámbulo.
El Señor nos está diciendo a nosotros, salgan afuera. ¿De qué tenemos que salir? Del mundo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo vamos a salir del mundo si estamos habitando en el mundo? Sí, habitamos en medio del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nosotros no podemos vivir fuera de la tierra. No podemos vivir, pero sí podemos vivir apartados de las cosas del mundo, de las costumbres, de las tradiciones, del comportamiento, del pensamiento del mundo. Y así como el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, así en esta mañana el Señor nos está diciendo que salgan afuera. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14, nos dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que acercarnos a Cristo, pero con un corazón y una certidumbre que Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Cuando yo me acerco a Cristo, tengo que aceptar y reconocer que lo que Él me diga en su palabra es lo que yo necesito y es lo mejor que Él tiene para salvar mi alma. Yo no me puedo poner a inventarme, yo no me puedo poner a hacer las cosas a medias o como yo creo que son mejores para mí. Yo simplemente tengo que seguir instrucciones. Si yo no sigo las instrucciones que el Señor me dice aquí, seguramente mi alma se va a perder, seguramente voy a vivir en problemas, seguramente voy a poner a sufrir a mi familia y seguramente yo me voy a ir en contra del Señor. Porque el Señor me dice claramente su palabra, el que no es conmigo es contra mí. O sea, cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos estamos oponiendo o resistiendo a lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros. Es que es sencillo, Dios es muy radical, Jesús es muy radical. Él dice, el que no es conmigo es contra mí. O sea, no podemos tener una posición neutra. Ay, Señor, yo un día voy a la iglesia, al mes voy 2 domingos a la iglesia y 2 me quedo en la cama. No, el Señor manda, no dejen de congregarse. O sea, tenemos que ir cada 8 días. Si entre semana hay culto, pues vamos a la iglesia. Más cuando usted lee en el libro de los Hechos, dice que los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia que se estableció después de la muerte de Jesús, iban todos los días al templo, 3 veces al día. Ah, pues que no trabajan, claro que trabajaban. Tenían trabajos, tenían negocios, tenían obligaciones, tenían familia, pero también tenían el temor de Dios en el corazón. También se cansaban, también si ellos no comían les daba hambre, también si no dormían les daba sueño, pero tenían temor de Dios en el corazón y tenían convicción de pecado. ¿Qué pasa cuando tenemos convicción de pecado? Que sabemos que estamos agradecidos con Jesús porque Él salvó nuestras almas de la perdición. Y por eso es que es quien lo está diciendo el apóstol. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Necesitamos reaccionar y necesitamos decirle, en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. En cualquier momento a mí el Señor me llama a su presencia. En cualquier momento el Señor nos puede llamar a su presencia. ¿Y qué va a hacer de nosotros? ¿A dónde nos vamos a ir? Porque después de que el Señor llama a su presencia, ya no hay tiempo de nada. Yo he conocido gente que no ha tenido tiempo ni decir, ay, se murieron. Si usted tiene tiempo de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, ya la hizo. Pero si no tuvo tiempo de decir eso, nada que hacer, hermano. Por eso el Señor le está diciendo, despiértate y levante de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos la luz de Cristo. Esa va a ser la consigna de nosotros todavía. Señor, ilumina mi vida, ilumina mi mente. ¿Sabe cómo oraba el rey David? Me gusta mucho. Lo pueden leer en el libro de los Salmos. Señor, examina mi corazón y escudriña mis pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que tenemos la verdad absoluta y como yo viví y he vivido y me he mantenido así y creo que estoy bien, pienso que la estoy haciendo. No, hermano. No es a mi manera, no es como yo la pienso, sino como el Señor me está pidiendo que yo tengo que hacerlo. Por eso fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Él dijo, yo soy, yo soy. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Transformar nuestro entendimiento. Sí tenemos cultura, la cultura de Venezuela, aunque éramos hermanos en un principio, con el paso de los años han cambiado. Entonces, los venezolanos tienen su manera peculiar de pensar, de hablar, y es viable y es aceptable. Los colombianos también, los mexicanos también, los hondureños. ¿Y sabe qué nos está diciendo el Señor?
sáquense de toda esa basura y asimilen la cultura de reino. Porque la cultura del reino es para todo el mundo y es una sola. La cultura del reino, porque es que nosotros, allá el Señor nos dice, vengan los venezolanos, vengan los mexicanos, vengan los colombianos, vengan que mis siervos. Mi siervo es aquel que busca e imita las cosas del reino. Entonces, si nosotros tenemos que empezar a entender y a capacitarnos que estamos caminando y estamos viviendo para ir al cielo. Aquí no estamos de turismo, no tanto como de paseo. Estamos trabajando para hacer cada día a la imagen y a la semejanza de Cristo aquí en la tierra. Porque la palabra nos lo dice, que llegaremos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que aquí estamos llamados a crecer, a dejar la desobediencia, a dejar la rebeldía, a dejar mi pensamiento y a abrazar lo que el Señor me está dando para la salvación de mi alma. Porque el que necesita la salvación es usted y yo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Los que ya se murieron ya no tienen nada que hacer. Les digo, mi abuela, si no se arrepintió de sus pecados, sorry, se perdió. Ya no hay misa, no hay rogativa, ya no hay segunda oportunidad. Porque cuando nos llamen a ella a juicio, ya es un juicio. Ya vas a recibir su castigo. No hay opción, ya no, Señor, cuando yo me despierte de la muerte, voy a pedir perdón, me humillo, me arrodillo y canto 3 Ave María. No, ya no. Cuando nos levantemos y vamos muertos, vamos para juicio. Dice la palabra de Dios, que unos se despertarán para juicio y otros para vida eterna. Si estamos vivos como estamos acá, el que está alineado con Dios, se fue. El que no se quedó. Porque no va a haber tiempo de nada, hermano. Si ahorita llega Cristo, el que está listo se fue, el que no se quedó. Así de sencillo. No le va a dar tiempo de decir, perdóneme, Señor. Porque ya cuando digo perdóneme, ya quedó la iglesia vacía. Amén. Entonces, no nos conformemos a este siglo, hermano. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, las tradiciones cambian. Lo que hoy está de moda es lo apetecible, pero lo que hoy está de moda, ya el mes entrante ya pierde vigencia, ya pierde valor, ya pierde interés. Entonces, por estar mirando las cosas del mundo, estamos descuidando las cosas verdaderas. El cielo no cambia. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. O sea, esta es la palabra de Dios. El Señor siempre le ha dicho al hombre lo mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Acérquense a mí y obtendrán la vida eterna. Arrepientan de sus pecados y yo les doy cabida en mi casa. ¿A quién nos está diciendo la palabra de Dios? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que salir. Por eso el Señor le está diciendo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿De qué tenemos que salir? Pues de lo que el mundo nos está diciendo, de las tradiciones que yo he abrazado por muchos años. Para mí era normal, por cultura y por tradición en mi familia, que desde que empezaba diciembre hasta que terminaba diciembre era un mes que yo vivía borracho, de fiesta en fiesta, porque era diciembre y ya en Colombia hacíamos fiesta o hacemos fiesta por todo. Es más, uno de los países que más festivos tiene es Colombia. Los long weekend que llaman aquí en Colombia, esos toda la semana hay long weekend, lunes festivo, lunes festivo. Y, Padre Santo, antes no estamos en la ruina, tanta fiesta. Terrible. Usted le toca uno desmontarse toda esa basura porque es basura. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, nos está llamando a hacer cosas, nos toca limpiarnos de estas cosas, ¿cierto? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermano, aquí vinimos a la iglesia a trabajar. Pero es para usted, usted va a trabajar, es para usted no va a trabajar para mí. Si usted se santifica, si usted ora, si usted se ayuna, la que se va a salvar es usted y su casa, no mi casa. Yo estoy trabajando por mis hijos, yo estoy trabajando por mi hogar, y estoy orando por mi familia. Pero si usted ora, si usted se alinea, si usted sigue instrucciones, la que se va a salvar de misiles va a ser usted, va a ser su esposo o su esposa y va a salvar su descendencia. Despojémonos, cambiemos, dice aquí la palabra, me gusta mucho. Así que si alguno se limpia, o sea, el Señor no está dando la opción, si alguno se limpia, bien, y el que no, pues mi hijo asumirá. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. El Señor está necesitando instrumentos para su honra. ¿Cuál es el instrumento? La persona que reconoce que es pecador,
que ve y se esfuerza por cambiar su manera de vivir y que se prepara, porque el Señor está necesitando. Por eso el Señor nos dice en su palabra, orad por los obreros porque la verdad la mies es mucha. Por eso necesitamos que la gente que está en la academia como que entienda, porque Él va a ser la boca, los pies y las manos de Cristo para salvar otra alma. Allá en el cielo no le van a preguntar a ti, ¿qué carro andabas, mijita? ¿O cómo era de grande su casa? ¿O cuántos pares de zapatos dejaste? Eso no. ¿Sabe qué nos van a preguntar a todos? ¿A quiénes le anunciaste el evangelio? Eso sí nos van a preguntar a todos, desde el pastor en adelante. ¿A quiénes le anunciaste el evangelio? ¿A cuántos les dijeron que tenían que ir a la iglesia? ¿A cuántas personas invitaste a la iglesia? Eso sí nos van a preguntar a todos. Amén, diga. Vea, aprendan del niño. Amén. No habla claro porque está gritando. Así que si alguno se limpia estas cosas será instrumento. El Señor está necesitando de gente que se limpie para ser usados por Él, santificado y útil para el Señor. ¿Sabe por qué muchas veces no somos útiles para el Señor? Porque no nos hemos santificado. De todo un pueblo de Betania solamente habían 3 personas en las cuales el Señor Jesucristo le gustaba llegar, reposar y dormir y pasar largos tiempos ahí. De todo un pueblo de Betania solamente habían 3 personas que se esforzaban por vivir a Jesús. Y uno pensará, ay, pero ¿por qué se moría Jesús? Perdón, ¿por qué se murió Lázaro? Porque el hecho de servir a Jesús no quiere decir que vamos a estar exentos de problemas. Porque la palabra nos dice, y en el mundo tendréis aflicción. Pero lo bonito, lo hermoso de todo, que si tú le sirves a Jesús, Él va a intervenir a favor tuyo y te va a sacar de la situación en que te encuentras. Y lo vemos con Lázaro. Es el primer resucitado en el ministerio de Jesús. Es bien interesante lo que nos está enseñando la palabra en esta mañana. El Señor quiere que salgamos. Cuando Él dijo a Lázaro, ven fuera, le está diciendo, salga de las tradiciones, salga de las costumbres, salga de su manera de pensar y sígueme. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Cambie su manera, cambia el andamiaje, la estructura, el pensamiento. Porque muchas veces no hacemos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que pedirle al Señor en nuestras oraciones, Señor, dame un corazón enseñable que yo pueda entender, Señor, y obedecer. Señor, aunque no entienda, pero que obedezca, porque muchas veces déjeme decirle que no vamos a entender, pero es que nosotros no estamos llamados a entender, nosotros estamos llamados a obedecer. A mí no me cabía en la cabeza porque era malo tomar, pero ¿qué tiene de malo tomarse un trago? Ya no me emborracho, pero me tomo un cuartico, decía yo. Como decimos en Colombia, me ponía copetón. O sea, no estaba borracho, pero estaba contento. Pero un día leyendo la Biblia, me dice el Señor, los borrachos, adúlteros, afeminados, no heredarán el reino de los cielos. Yo, wow. Hasta ahí llegó mi amistad con el trago. Hasta ahí nomás. Entonces tenemos que entender que si no seguimos las instrucciones, si no seguimos los consejos, si no seguimos las ordenanzas, primero que todo no vamos a ser instrumentos de honra para el Señor, no vamos a ser santificados y no vamos a ser útiles ni vamos a poder estar dispuestos para toda buena obra. Y el mundo está necesitando que la iglesia se levante. ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios? Que la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Rodwell está esperando que la iglesia llegue aquí a las 8:30 de la mañana todos los domingos a orar y a interceder por esta tierra. Porque mientras que nosotros estamos allá acostados, durmiendo hasta las 9 de la mañana para llegar a la iglesia a las 10, hay gente que está desde la noche anterior queriéndose matar. Buscando la oportunidad y pensando cómo quitarse la vida. Si se ahorca, se corta las venas, se toma un veneno, se le mete un carro en la 400. Pero el día que la iglesia se levante, se posesione y empiece a reprender las obras de las tinieblas, la gente va a llegar acá. Necesitamos ser instrumentos en las manos del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta niña que yo le digo que caminó 40 días en la selva con 3 niños más pequeños, si hubiera sido inconstante, ¿se había salvado? Yo les aseguro que no. Ella le tocaba hacer todos los días las instrucciones que le dijo su abuela. Solamente puede comer de esto, solamente tiene que buscar el camino así, tenga cuidado si usted va aquello, esquívelo, pase por otro lado, devuélvase. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia no avanza? Porque somos inconstantes.
Hoy venimos con hambre del Señor y anoche, ay, qué pereza, me fue tan bien y ya me gané lo de la quincena. No, ahorita no necesito a Dios. Hermanas, tú tienes que venir a la casa de Dios con dinero o sin dinero, enferma o sana, contenta o no contenta. Porque usted no puede, su amor hacia Dios no depende de su estado de ánimo. Si el estado de ánimo, si servir al Señor dependiera de mi estado de ánimo, estaríamos muertos. Al Señor le servimos por agradecimiento, porque tenemos que estar agradecidos por lo del sacrificio en la cruz del Calvario. Nosotros venimos a la iglesia porque estamos agradecidos con Dios. Y sabemos que para alcanzar toca seguirlo al Señor. El Señor va llevando un camino. Nosotros tenemos que seguir su paso, seguirlo. ¿Qué le dijo a los discípulos? Seguidme y os haré pescadores de hombres. Y hoy le está diciendo a la gente, salga afuera y síganme. Seguir al Señor es vivir su palabra, seguir al Señor es vivir sus mandamientos, seguir al Señor es obedecer lo que Él le está diciendo. Amén. Entonces, ¿por qué no crecemos? Porque somos inconstantes. Yo no puedo un día orar y oro los lunes y, ay, si me acordé para el jueves o viernes. No, la oración tiene que ser todos los días. Porque así como le metemos a nuestro cuerpito 3 veces al día comida, ¿o quién no come aquí 3 veces al día? Hasta 4, dice Yaira. No, yo la verdad. Ay, exacto. Así mismo, como comamos este cuerpito, para vernos bonitos, porque todos se ven bonitos. Desde aquí los veo todos hermosos, ¿cierto? Estos cuerpitos le tengo una noticia. Se los van a comer los gusanitos. Y los más afortunados les van a meter fuego. Y si nos ahogamos en el mar, vamos a hacer comida de tiburones y pescados. Pero el hombre interior, el que usted no ve ni yo veo, es el que necesitamos fortalecer. Es el que necesitamos fortalecer. Entonces, ¿por qué no crecemos en las cosas de Dios? Porque estamos más preocupados en mantener este cuerpo bonito, en que se descanse, en que se vea bello. Nos echamos cremas, nos amarramos la cola así para que no nos vea la pata de gallina, ¿cierto? Pero en vez de preocuparnos tanto por el hombre exterior, preocupémonos por el hombre interior. Mire, yo les aseguro una cosa, que si ustedes se preocupan por buscar de Dios, déjenme que Dios es tan bueno y tan misericordioso. A mí nadie me cree que yo voy a cumplir 61 años. Nadie me cree. ¿61? Sí, voy a cumplir 61 en un mes. Y fui borracho, fui mujeriego, de todos los vicios que hubieron, los participé en todos. Pero la misericordia de Dios, meterme en la madrugada, orar con el Señor, derramar mi alma, pedirle perdón, buscar su rostro, eso embellece el rostro. ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí y cuando bajaba le resplandecía el rostro, le alumbraba el rostro. Entonces, buscar al rostro lo rejuvenece, hermano. Yo les aseguro que si usted se dedica, en vez de gastar tanta plata echándose cremas, se dedica más a orar y a ayunar, mire, vive Jehová en cuya presencia ustedes se van a hermosear y se van a rejuvenecer más. Van a adelgazar, ayunando van a adelgazar y va a ser bueno para su cuerpo. Van a limpiar y purificar el templo, la morada del Espíritu Santo. Amén. Ya. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fíjate lo importante cuando venimos a la iglesia, que levante las manos, hermano. Levante las manos. Eso es una señal de decirle, Señor, auxilio. ¿Qué hace una persona cuando está ahogándose? No puede gritar porque está lleno de agua, pero por lo menos levanta la mano y ya. Cuando usted es así, allá hay alguien que está pidiendo auxilio, ayudémoslo. Pero llama al templo. Levanten las manos, las rodillas paralizadas, arrodíllese, postres. Mire, usted no me la creen a mi hermano. Yo era uno de los que entraba de rodillas. Yo no iba a la iglesia muy seguido, pero las 3, 4 veces que fui, yo entraba de rodillas. Lo hice, no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque estaba en ignorancia. Pero hoy en día yo me postro delante del Señor. Levanto mis manos, aplaudo, grito. Porque estamos alabando a un Dios vivo.
Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué es hacer sendas derechas? Enderezar mi camino, corregirme, reconocer que estoy viviendo en desobediencia, en rebelión a Dios y que tengo que enderezarme. O sea, tengo, no es opcional. No, no puedo de pronto mañana o el mes que viene. ¿Sabe por qué no puedo tener ese pensamiento tan pobre? Porque yo no sé si mañana voy a estar aquí. Yo, es más, yo no sé si esta misma tarde el Señor me llame a su presencia. Entonces, no, esta semana no, voy a hacer la fiesta de despedida del mundo y entonces, y ya la manda. No, ¿sabe por qué le digo eso? Porque la Biblia me narra la historia de un hombre que tuvo una cosecha inmensa. Dijo, ¿qué haré? Dijo, me haré unos graneros más grandes y atesoraré todas mis comidas y todas mis riquezas. Y le diré a mi alma, alma mía, siéntate y regocíjese y disfruta. Y dice la palabra que el Señor le dijo en la noche, necio, otra versión dice, torpe, esta noche vendrán por tu alma. ¿Qué quiere decir? Que nadie sabe qué va a pasar en una hora. Es ahorita, el momento de arrepentirme es ahorita que puedo, soy consciente y sé que necesito de Cristo. Señor, ayúdame. Señor, me gusta mucho el baile, me gusta mucho la música del mundo, pero ayúdame, Señor. Yo necesito enderezar, hacer sendas de justicia. Dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Sabe por qué vivimos cojo? Porque andamos buscando para aquí y para allá. Pero las caminas, las sendas del Señor son derechas. Y una senda derecha usted va derecho por donde va y no tiene esquiva. Va a ir en menor tiempo, va a ir en la dirección correcta. Dice, para que vuestros sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Impresionante todo lo que nos dice el Señor aquí. Levantemos las manos, doblemos las rodillas, hagamos sendas derechas para nuestros pies y para que seamos sanados, sigamos la paz con todos. Hermano, ¿usted cree que en la casa de Lázaro peleaban los hermanos? No, porque hay que seguir la paz con todos. Y muchas veces vivimos peleando, gritando, vociferando entre la misma casa. ¿Cómo pretendemos que Dios viva allá? Si vivimos agarrados como perros y gatos, peleando entre hermanos, peleando entre marido y mujer, peleando en todos contra todos. Ahí no va a habitar Jesús, ahí no va a llegar. Llega y sale corriendo. Y, no, ¿por qué me meto acá? Sí, ¿qué? No, esto es una pelea de perros y gatos, vámonos. Y el Señor queriendo morar, descansar en su casa y no se puede porque no hay armonía, no hay paz, no hay coinonía, no hay amor, no hay respeto, no hay consideración. El Señor no va a querer estar ahí. Seguir la paz con todos y la santidad. Hay que ser santos. El Señor dice, ser santos porque yo soy santo. Delante de Dios, el que no esté santo no va a estar. No va a ver a Dios. Es sencillo. No se trata de que no. Sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe. Me encanta esta palabra. Portaos varonilmente y esforzados. O sea, nos vamos a cansar porque aquí se trabaja fuerte, hermano. Se trabaja fuerte, se trabaja más de lo normal. Pero dice el Señor, portaos varonilmente. Y dice, que por cansado que esté, tengo mi cita con Dios. Anhelo porque ese es el día que yo determiné y el Señor determinó para encontrarme con él. Yo vengo a la casa, vengo con júbilo, vengo con buena actitud, vengo con ánimos de alabarlo, decirle, Señor, gracias porque una semana más me diste vida. Señor, esta semana tuve comida, tuve trabajo, me guardaste de accidente, me diste salud, mi esposa, mis hijos, mi familia, estamos todos contentos. Gracias, Señor. Esa es la actitud que Dios espera que nosotros vengamos a la iglesia. Que reconozcamos todo lo que nos hace, todo el bien, porque son malas bendiciones que recibimos que nosotros ni las imaginamos. Usted tiene lo que tiene no porque usted trabaje, no porque usted se esfuerce y trabajo. Pastor, fue que trabajé 13 horas al día. No, fue porque Dios le dio las fuerzas, le dio la gracia, bendijo sus manos y le permitió ir y regresar. Es eso. No es porque no es que tengo el último carro, el del año. No. Porque carros recién salidos del concesionario los han acabado. Acabaditos.
Es Dios teniendo misericordia de nosotros. Entonces nos dice, velad y estad firmes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me mantengo. Cada 8 días no le fallo al Señor en su cita, porque los domingos es el día del Señor. Después del domingo, después del culto, me voy por donde mi tía, me voy por donde mi suegra, me voy por donde mi cuñada, me voy para el restaurante, me voy para IHOP, me voy para Oliver Garden, para donde sea. Pero primero, el Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. El primer lugar del domingo es para el Señor. Después de que salgamos de acá, el que se quiera acostar a dormir autorizado hasta el lunes 4 de la mañana o 5 de la mañana. Pero cómprale al Señor, sean fiel al Señor, manténganse en firme en su devoción al Señor. Velad y estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. ¿Sabe qué nos dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy. Vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir afligidos, vamos a querernos estar acostados, pero Señor, yo estoy en deuda contigo, Señor. Señor, tú has sido tan bueno, Señor, que yo tengo que ir a tu casa, Señor. Eso es lo que Dios espera, que seamos agradecidos, que le demos lo mejor de nosotros, nuestra mejor alabanza, no le demos quejabanza al Señor. Como conclusión, así como Cristo se entregó por toda la humanidad, hoy Él está esperando que tú y yo nos entreguemos a Él. Por eso nos está diciendo y titulada la prédica así: Lázaro, ven fuera. Esta mañana yo le digo, Ismael, ven fuera. Pero no fuera del templo, ven fuera de lo que está haciendo. Marcos, ven fuera. Víctor, ven fuera. Sálgase de su círculo, de lo que no los deja crecer, lo que no los deja ser hijos agradables, lo que no les permite experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Que Dios está aquí para manifestarse en nuestras vidas. Para que Él pueda decir, voy a pasar este fin de semana en la casa de mi amiga Yadira. Voy a estar allá, me agrada, me gusta llegar a la casa de Yadira. Porque ese me da el lugar que yo merezco. Se me honra, se me respeta. Yo quiero estar en la casa de Grisbani, yo quiero estar en la casa de Marcos, yo quiero estar en la casa de Joanny. El Señor anhela eso. Mi amiga, porque todos dicen yo soy amigo de Cristo, pero Cristo no dice lo mismo. Y yo le hago siempre este ejemplo. Todos conocen al presidente de este país, ¿cierto? No sabemos el nombre de él, John Biden. Ah, Mr. John Biden. Me pregunta la siguiente, Mr. John Biden, ¿saben quiénes somos nosotros? Así le pasa a nosotros muchas veces con Jesús. Hablamos de Jesús, pero Jesús no sabe ni quiénes somos nosotros. Igualito. Y venimos a la iglesia. ¿Por qué se hizo, pastor? Porque estamos viviendo en los Estados Unidos y Mr. John Biden no saben quiénes somos nosotros. Aunque estamos en los Estados Unidos, aunque tenemos papeles, que nos dice que somos American Cities o Resident Cities, pero Mr. John Biden no saben quiénes somos nosotros. Así pasa en el cielo. Hablamos de Jesús, venimos a la casa de Jesús, pues Jesús no sabe quiénes somos nosotros. Sin embargo, encuentro en la Biblia que Jesús está dando testimonio. Vamos a la casa, vamos por nuestro amigo Lázaro. O sea, Jesús sí conocía quién era Lázaro. Y Lázaro también sabía quién era Jesús. La invitación en esta mañana es que nos hagamos conocer de Cristo. Que se esfuerce porque Cristo tenga su nombre en su boca y lo tenga en la mente. Voy a la casa de mi amiga Yasmira. Voy a la casa de mi amiga Irais. Voy a la casa de mi amigo Jairo. Voy a la casa de mi amiga Gilma. Voy a la casa de mi amigo William. Amén, iglesia. Vamos a orar esta mañana. Colocamos nuestros pies, por favor.